Vamos a continuar con el segundo de los vídeos correspondientes al tema 7 relativo a muros de contención, estribos y aletas. Vamos a centrar el contenido de este segundo vídeo en las obras de paso. Las obras de paso, como su propio nombre indica, tienen como misión dar continuidad a servicios, infraestructuras, cursos de agua o cualquier otro elemento que discurre transversal a la infraestructura que se está proyectando o construyendo. La clasificación de las obras de paso se puede realizar según diferentes criterios. Si lo hacemos atendiendo la luz del vano mayor, entendiendo como vano la distancia que hay entre dos apoyos consecutivos de la estructura, pues nos encontramos la tajea como elemento más pequeño, como tipo más pequeño, cuando la longitud de vano es inferior a 1 metro. Cuando la longitud de vano está entre 1 y 3 metros hablamos de alcantarilla. Si supera los 3 pero se queda por debajo de los 10 estaríamos hablando de un pontón. Y cuando esa longitud de vano aumenta por encima de los 10 metros, pues estamos hablando de puentes. También podemos clasificar las obras de paso según su tipología estructural. Cuando se trata de estructuras cerradas, estaríamos hablando de marcos. Estructuras cerradas rectangulares. Si son abiertas, estamos hablando de pórticos. Y si la sección resistente incluye un arco, pues estamos hablando de bóvedas. Para obras de paso mayores, es decir, para puentes, encontramos diferentes tipologías, pues como puentes arco, puentes atirantados, puentes colgantes. Vamos a suponer que estamos construyendo una carretera de eje horizontal sobre un plano también horizontal y en terraplén todo ello. Y vamos a suponer que en nuestro trazado nos encontramos con una carretera que discurre por el plano de apoyo cuyo eje es transversal a nuestro. Será necesario, por lo tanto, incorporar a nuestros diseños una obra de paso que permita dar continuidad al tránsito por esta vía. Las dimensiones del paso deberán ser acordes con el servicio al que se pretende dar continuidad. Para este ejemplo vamos a suponer que para una carretera de una anchura de 6 metros vamos a diseñar una obra de paso con un gálibo de 6 metros de altura. Si queremos liberar esa zona del terraplén, tendremos que disponer de las estructuras necesarias para contener las tierras que quedan verticales y claramente inestables. Por un lado tenemos la parte principal de la obra de paso, que es la que soporta la infraestructura superior. Para pontones lo normal es que sea un marco, un pórtico. O una bóveda. Y por otra parte tendremos que construir unos muros de contención que sujeten las tierras comprendidas entre el marco y el pie del terraplén. A estos muros se les llama aletas. Cuando estas aletas están colocadas tal y como se ve en la figura, con la misma alineación que las caras laterales del marco, se les llama aletas en prolongación o ala de ángel. Estas aletas, sin embargo, pueden presentar otras alineaciones, diciéndose entonces que son aletas en vuelta a un determinado número de grados. Aquí en la imagen pues hemos dibujado unas aletas a 45 grados. Cuando las aletas se disponen ortogonales a las caras laterales de los marcos,
se habla de aletas en vuelta a 90 grados. Y en este caso, la parte de terreno que queda por debajo de la aleta se sujeta mediante un cono de derrame, que es un acuerdo cónico del propio talud de terraplén, que se sujeta a sí mismo en esta zona. A continuación vamos a desarrollar un caso práctico de aplicación de lo que hemos explicado en este segundo vídeo. El enunciado del ejercicio dice lo siguiente. En la planta topográfica adjunta proporcionada en el sistema de planos acotados a escala 1000, se proporciona la definición del terreno sobre el que se proyecta una carretera de eje E1 horizontal, a cota 315 metros sobre el nivel del mar y de 6 metros de anchura de plataforma. Los taludes establecidos para los movimientos de tierra son desmontes, módulo 1 metro, terraplenes, módulo 2 metros. Para dar continuidad a la carretera existente, que discurre también horizontal y acota 305 metros sobre el nivel del mar, se proyecta un cajón de sección normal rectangular de anchura la correspondiente a la plataforma de la carretera inferior y de 4 metros de altura. Para la contención de tierras en los extremos del cajón se proyectan 4 aletas de diferentes características. En la zona A, una aleta en prolongación o ala de ángel. En la zona B, una aleta de coronación horizontal. En la zona C, una aleta en vuelta a 90 grados y en la zona D, una aleta en vuelta a 45 grados. Se pide definir la planta final de las obras y definir los alzados de las aletas. La parte gráfica del enunciado que nos proporcionan pues es este conjunto de líneas de nivel con una equidistancia de 1 metro, nos proporcionan el eje E1 de la carretera y nos proporcionan la carretera con la que se cruza de horizontal de cota 305 y sus desmontes correspondientes. Vamos a identificar ahora los datos fundamentales que nos dan en el enunciado. Nos hablan de la escala gráfica a la que nos proporcionan la información en el dibujo. Escala 1000, la vamos a necesitar tanto para sacar medidas del dibujo como para meter medidas en él. Nos hablan del eje 1 de la nueva carretera, que nos dicen que es horizontal y que se sitúa a la cota 315 metros sobre el nivel del mar. Y también nos dan la anchura de plataforma de la nueva carretera, que son 6 metros. Nos dan los módulos de desmonte y de terraplén, 1 metro y 2 metros respectivamente. Nos hablan de la carretera que discurre también horizontal y a cota 305, a la que se le quiere dar continuidad mediante la hora de paso. Hora de paso que va a estar formada por un cajón de sección normal rectangular cuyas dimensiones van a ser la anchura correspondiente a la plataforma de la carretera inferior, es decir, va a ser igual de ancho que la plataforma de la carretera inferior y que va a tener 4 metros de alto. Y luego nos definen las características de las aletas en las 4 zonas. En la zona A, una aleta en prolongación, en la zona B, una aleta de coronación horizontal, en la zona C, una aleta en vuelta a 90 grados y en la zona D, una aleta en vuelta a 45. El primer paso para resolver el problema será, lógicamente, dibujarnos la plataforma de la carretera superior. Para ello, los datos que nos dan es la anchura de dicha plataforma y la escala gráfica a la que nos proporcionan el dibujo. Por lo tanto, lo que tendremos que hacer será sendas rectas paralelas al eje 1 a 3 metros de distancia a un lado y al otro. Estos 3 metros, lógicamente, tendremos que afectarlos de la escala para introducirlos en el dibujo. Vemos cómo la carretera de eje E1, al estar situada a la cota 315, pues queda por encima del terreno y de la carretera horizontal de cota 305. Por lo tanto, a ambos lados de esta carretera nueva tendremos terraplenes. Para definirlos vamos a trazar paralelas a la equidistancia de 2 metros que nos definen como módulo de terraplén hasta ir encontrando las líneas de nivel del terreno o del desmonte de la carretera inferior. En principio vamos a derramar estos taludes de terraplén
hasta la carretera inferior, porque de esta manera vamos a obtener los límites que nos van a servir para definir la longitud de las aletas en las diferentes zonas. Sabemos que el marco de la obra de paso va a tener un ancho igual al de la plataforma de la carretera inferior y que su altura es de 4 metros. Por lo tanto, la intersección del plano horizontal superior de dicho marco cortará a los taludes de terraplén a 4 metros de la cota de la plataforma de la carretera inferior. De esta manera podemos dibujar la longitud que va a tener dicho marco. Una vez tenemos definida la posición del marco en planta, el siguiente paso sería marcar en cada una de las zonas la dirección que van a llevar las aletas y que nos han definido en el enunciado. En la zona A nos han definido una aleta en prolongación o ala de ángel, por lo tanto la dirección de la aleta coincidirá con el borde lateral de la plataforma de la carretera inferior. En la zona B nos hablan de una aleta de coronación horizontal. Por lo tanto, la dirección de la aleta deberá ser paralela a las líneas de nivel del talud de terraplén que tenemos que sostener con ella. En la zona C nos hablan de una aleta envuelta a 90 grados. Este ángulo, la aleta envuelta a tantos grados, se mide, como ya hemos dicho, con respecto a la dirección de las caras laterales del marco. En este caso, como el eje de la carretera superior y el eje de la carretera inferior no son ortogonales, pues esta línea de nivel no nos va a quedar como una línea de máxima pendiente del plano de desmonte de la carretera inferior. Como veis, hay una pequeña diferencia. Finalmente, en la zona D nos hablan de una aleta envuelta a 45 grados. Medimos esos 45 grados, como habíamos dicho hace un momento, con respecto a la dirección de la cara lateral del marco de la obra de paso. Una vez que hemos definido las direcciones de las aletas, vamos a determinar su longitud de la siguiente manera. Las aletas van a nacer desde la obra de paso, desde su entronque con la obra de paso, y se van a prolongar hasta el encuentro con el pie del terraplén que hemos calculado, derramándolo sobre la carretera inferior, es decir, sobre estos puntos de aquí, 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 aquí y aquí. ¿De acuerdo? Nos los llevamos hasta ese punto porque es hasta ese punto hasta el que tenemos tierras de terraplén que contener. Una vez que hemos definido las longitudes de las aletas, ya podríamos terminar la primera de las preguntas del ejercicio. Nos pedían definir las líneas de nivel de la obra resultante. Limpiaríamos las líneas de nivel que no proceden y nos quedaría pues una planta de este tipo. A continuación, lo que tenemos que hacer es abordar la definición geométrica de las diferentes aletas. Para definir el triángulo que forma la aleta de la zona A, pues vamos a realizar las siguientes consideraciones. Al ser una aleta en ala de ángel y la carretera sobre la que discurre ser horizontal, su lado, su base de apoyo sobre esta carretera será un segmento también horizontal. Este segmento lo podemos medir directamente, por lo tanto, en la planta vemos que mide 8,04 metros y sabemos que el arranque de la aleta tiene la misma altura que el marco, esos 4 metros, y que van a estar en dirección vertical. Por lo tanto, tenemos definido ese triángulo. Tenemos un triángulo rectángulo del cual conocemos dos catetos. Por lo tanto, ya podríamos dibujarlo. En la zona B nos pasa algo parecido. En este caso, al saber que la coronación es horizontal, también la podemos medir sobre la planta en planos acotados, e igualmente el arranque de la aleta pues tiene la altura del marco, esos 4 metros, en vertical. Otro triángulo rectángulo del cual se conocen dos catetos. Está definido y lo podríamos dibujar. Para definir la geometría del triángulo que forma la aleta en la zona C, vamos a considerar, en primer lugar,
pues que al igual que en las zonas A y B, el arranque de la aleta se produce en el borde del marco y por lo tanto se trata, este lado del triángulo es un lado en posición vertical de altura 4 metros. Por otro lado, sabemos que otro de los lados del triángulo se desarrolla sobre el talud de desmonte y en este caso además sobre una línea de máxima pendiente del mismo, ya que se trata de una aleta envuelta a 90 grados y que la carretera es horizontal. Entonces, desde el extremo inferior del lado anterior, pues podemos trazar una recta que forme 45 grados con la horizontal. Y también sabemos que la altura correspondiente al vértice opuesto al lado de 4 metros pues es de 4,22 metros. Por lo tanto, trazando una paralela a ese lado de longitud 4 a 4,22 metros de distancia, pues nos va a dar en la intersección con la recta de 45 grados con la horizontal la posición del vértice opuesto. Y por lo tanto, con esto ya tenemos definido nuestro triángulo y por lo tanto la aleta de la zona C. Para definir la geometría de la última de las aletas, la correspondiente a la zona D, vamos a partir, como en el resto de los casos, de ese lado vertical de longitud 4 correspondiente al arranque desde el marco. Y vamos a intentar definir la posición del vértice opuesto. Para ello, en planta, dado que el lado de longitud 4 es vertical, en planta hemos podido medir la altura correspondiente a ese vértice opuesto del triángulo. Esa longitud la hemos medido y son 3,65 metros. Nos queda por determinar la altura a la que se encuentra dicho vértice sobre el plano de la plataforma. Para ello, lo que vamos a hacer es utilizar un plano vertical que contenga la aleta y lo vamos a batir junto con la intersección de este, y vamos a batir la intersección de este plano con el plano de desmonte. En la posición del vértice opuesto obtendremos entonces esa cota sobre el plano de la plataforma de la carretera inferior de 2,58 metros. De esta manera ya tenemos las magnitudes necesarias para definir esta última aleta de la zona D del problema. Y con esto habríamos dado respuesta al segundo de los apartados. Finalizamos aquí este segundo vídeo correspondiente al tema 7 de muros de contención, estribos y aletas. Como siempre, cualquier duda, ya sabéis que nos la podéis consultar a través de los foros que hemos habilitado en Moodle o si queréis a mi dirección de correo electrónico que aquí os dejo.